Hola, soy David Sereda. Bienvenidos a Encuentros con la Luz. El objetivo de este programa es investigar el tema de la muerte. El clásico tema que todos queremos evitar, del que no queremos hablar, pero todos y cada uno de nosotros moriremos, todos nosotros. Es inevitable. Solo un escaso puñado de místicos ha conseguido escapar de ella. Pero la mayoría de nosotros nos toparemos con la muerte. Nos iremos a otra parte de este universo. ¿Pero dónde iremos? ¿De qué va todo esto? Estamos aquí, en un pequeño planeta, dentro de una galaxia con unos 100.000 millones de estrellas, y no sabemos lo que pasa. Estamos aquí en la Tierra y vivimos nuestras vidas hasta que al final se acaban. ¿Qué nos dicen las antiguas escrituras sobre el lugar a donde vamos, sobre lo que sucede cuando morimos? Esto es cuanto tenemos hasta el momento. Tenemos narraciones de místicos, desde la antigua Babilonia hasta Egipto, desde las antiguas historias bíblicas, el budismo, el hinduismo, hasta los dioses de los griegos y de los romanos. Todas estas historias, las historias egipcias, el libro egipcio de los muertos, el libro budista tibetano de los muertos y la historia cristiana, la historia de Jesucristo. Una historia que nos dice algo de lo que sucede cuando morimos. El cielo, el infierno, el purgatorio son temas familiares en la mayoría de religiones del mundo. Incluso el hinduismo, en la Bhagavad Gita, nos advierte de los peligros del infierno y nos habla de los placeres de los reinos celestiales, de los reinos de los iluminados y los seres supremos. Y también describe los planetas, en todos estos diferentes órdenes. ¿Dónde vamos realmente todos? Quiero decir, ¿tienen una base real o son simplemente mitos, fábulas? El propósito del programa es examinar en concreto los encuentros de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, o NDE, y ha vuelto para contarnos algo de lo que sucede en el otro lado de este mundo. Porque realmente queremos averiguarlo, realmente queremos saberlo. Nuestra creencia en un Dios, nuestra creencia en una religión estructurada, ¿define realmente lo que nos pasa a todos cuando morimos? ¿O bien existe una verdad más allá de cualquier creencia? ¿Sucede realmente algo a pesar de lo que creamos? ¿Existe un orden, una ley que rige todo el universo, que no depende ni se ve afectada por nuestras creencias, sino que simplemente nos traslada a otro nivel de existencia? Estas son algunas de las preguntas que queremos examinar y de las que deseamos obtener respuestas. Examinaremos las experiencias cercanas a la muerte. Examinaremos las experiencias místicas, las experiencias de los místicos. ¿Qué son? ¿Qué experimenta realmente un buscador religioso o espiritual de Dios? A través de años de prácticas espirituales, de mortificación, de vida solitaria, en todo el mundo, en diversas religiones o prácticas místicas, ¿qué experimentan realmente todas estas personas? ¿Qué pueden contarnos sobre su experiencia de Dios, la creación o el universo? Es otro tema que trataremos y también la cuestión de las experiencias extracorporales. ¿Puede el alma separarse del cuerpo, salir de él y explorar el universo? Es una experiencia de libertad en la que ya no estamos oprimidos, constreñidos por la dependencia de la vida corporal y las limitaciones del mundo físico. ¿Realmente podemos viajar por el espacio exterior y dejar atrás esta tierra para explorar nuestro universo, solo abandonando el cuerpo? Con la puesta en marcha del telescopio espacial Hubble, ahora sabemos que nuestro universo es mucho mayor de lo que los antiguos creían. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita de los hindúes se describe el universo como el planeta Tierra, el Sol y un par más de planetas. Y esto era nuestro universo. Pero el Hubble nos ha mostrado que la galaxia de la Vía Láctea, la galaxia espiral de la Vía Láctea en que vivimos, tiene unos 100.000 millones de estrellas e incontables planetas más que dan vueltas a su alrededor. Apenas podemos imaginar el tamaño de una sola galaxia, y existe un número asombroso de ellas. Gracias al telescopio Hubble, sabemos que probablemente hay unos 125.000 millones de galaxias. Galaxias mucho mayores que el universo del mundo antiguo. 125.000 millones de galaxias. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué posibilidades tenemos usted y yo? Nos creó un creador. Nuestra alma, nuestro espíritu fue creado por algún tipo de fuerza, de poder. Así que, ¿a dónde vamos?
Queremos respuestas a estas preguntas, y en este programa investigaremos muy seriamente el tema y entrevistaremos a gente muy profunda que compartirán con ustedes sus experiencias. Soy David Sereda. Bienvenidos a Encuentros con la Luz. Encuentros con la Luz. Experiencias cercanas a la muerte. Hola, estoy con Catherine Follman, que murió accidentalmente por sobredosis de drogas y tuvo una muy profunda experiencia cercana a la muerte. Catherine, en primer lugar, para empezar, quizás podrías hablarnos de tu entorno familiar. ¿De cuáles fueron tus creencias religiosas? Tu educación espiritual cuando niña. Mi padre era matemático e ingeniero aeronáutico. Era un científico. No sé lo que creía. Y mi madre no bautizó a ninguno de sus hijos porque quería que nosotros desarrolláramos nuestras propias creencias. Que decidiéramos por nosotros mismos si queríamos creer en una religión, si queríamos creer en Dios. Así que no tuve ningún tipo de adoctrinamiento. ¿Tuviste algún tipo de instrucción sobre las ideas de la espiritualidad antes de tu experiencia? Cuando fuiste al colegio, ¿descubriste la religión? ¿Te influenció el mundo judeocristiano en el que creciste en los Estados Unidos? Sí me influenció. Los demás niños en la escuela primaria me preguntaron qué religión tenía. Y yo respondí, ninguna. Y ellos replicaron, pues debes tener alguna religión. Y yo no la tenía y en cierto modo se metieron conmigo por ello. Así que este fue mi primer encontronazo con la religión, cuando los demás niños me informaron de que debía tener una religión. Después del suicidio de mi padre, inicié una búsqueda espiritual, preguntándome si existía Dios. Una de las primeras preguntas que planteé a mi madre fue, ¿qué pasa cuando morimos? Y ella respondió muy furiosa, nada, todo es negro. No hay nada. Se acabó. Es el final. Y a causa de su tono irritado no la creí. Me di cuenta que la afectaban otros asuntos y no la creí. Así que empecé a buscar a Dios por mi cuenta y le pregunté a solas si estaba allí. Jamás obtuve una respuesta. Cuando tenía unos años más y aún estaba en primaria, le pregunté a mi madre si le parecía bien que fuera a la iglesia con mis amigas. Ni siquiera teníamos una Biblia en casa. Esto demuestra hasta qué punto era un hogar religioso. Así que fui a la iglesia con unas amigas y estuve en contacto con la doctrina. Los niños judíos no iban a la sinagoga cada sábado, solo iban por vacaciones. Así que no me enteré mucho de lo que era el judaísmo. Tuve más contacto con el cristianismo. Me gustaba estudiar la Biblia. La escuela dominical, los profesores me parecían muy amables. Hacíamos dibujos y preparábamos galletas. Fue una bonita experiencia social. Quizás podrías ponerme un ejemplo de lo que has dicho sobre cuando eras niña y hablabas con Dios y le planteabas preguntas. Ponnos un ejemplo de lo que decías concretamente. Estabas tumbada en la cama por la noche mirando hacia arriba y preguntándote ¿por qué? Cualquier cosa, ¿cómo era tu diálogo con Dios? De acuerdo. Mi diálogo con Dios es algo muy personal. Cuando tenía 8 años estaba muy furiosa, pero no recuerdo por qué razón. Pero le pedí a Dios que me demostrara que realmente existía y me quité la ropa, me tumbé en la cama y dije, si estás aquí conmigo, dame una señal. Y me quedé allí tumbada y no pasaba nada, no pasaba nada.
y me enfadé mucho. Aún creía algo, no creía que Dios existiera porque no lo veía, pero a pesar de ello quería una prueba y pensé que aquello podía tentarle, ¿sabes? Es el recuerdo más vivo que tengo de una conversación con Dios cuando era niña. Menudo número. Desde luego, desde luego. Volvamos atrás un momento. Has mencionado que tu padre se suicidó. Según la OMS, cada año hay alrededor de 1 millón de suicidios en nuestro mundo. Es una epidemia enorme. Y solo en los Estados Unidos hay 29.000 suicidios con resultado de muerte cada año y una enorme cantidad de intentos. De modo que has tocado un tema muy importante. Pero hablemos un momento de tu padre. ¿Qué le pasó a tu padre cuando eras niña? ¿Por qué crees que se quitó la vida? Mi padre tuvo un tumor cerebral. Le operaron en 1969. El tumor tenía el tamaño de una fruta grande. Después de la intervención ya no fue el mismo. Le habían mutilado el cerebro. No es la palabra adecuada, mutilar, pero al regresar a casa manifestó tendencias suicidas. Yo presencié diversos intentos de suicidio cuando era niña y al final lo consiguió con una pistola. ¿Es suficiente? Comprendo que fue algo terrible lo que le pasó a tu familia. Cuando tu padre se quitó la vida, ¿dijo algo a su familia sobre el porqué de su acción? ¿Hubo alguna señal? ¿Dejó algún tipo de dato, alguna pista que indicara que tenía esta intención? Sí, mi padre dejó diversas pistas de que tenía tendencias suicidas. La primera que recuerdo fue una vez que se desplomó delante de mí en el pasillo. Mi hermano, mi hermana y yo estábamos en la escalera. Mi hermano tenía probablemente unos 6 años, Sara tenía 2 y yo 5. Mi hermano vio a mi padre caerse al suelo del pasillo. Se había tomado una sobredosis de pastillas. Esperaron juntos hasta que mi madre volvió de clase. Esa fue la primera pista. ¿Y cómo fue aquel momento para ti cuando cogió la pistola y se quitó la vida? ¿Sabías por qué quería quitarse la vida? ¿Sabías lo del tumor, lo del cáncer? ¿Qué sentías por él, por quitarse la vida? ¿Qué sentías por ti misma? Mi madre no nos contó que se había suicidado. Yo tenía 6 años cuando murió y cuando cumplí los 8 nos contó que había sido un suicidio. Nos mintió, diciéndonos que había muerto en el hospital. Y cuando por fin nos lo contó, recuerdo que me impactó mucho, me quedé desconcertada. Después me enfadé y... La verdad es que no me acuerdo, creo que me impactó mucho. Hablemos de tu hermano, porque tu hermano también intentó quitarse la vida. ¿Crees que hay alguna relación entre el suicidio de tu padre y el de tu hermano? Sí, creo que existe una relación entre los dos suicidios. Cuando una persona de una familia se suicida, por lo menos en nuestra familia, se convierte en algo conocido. Y yo pensaba, bien, siempre puedo suicidarme, siempre puedo salir de la situación. Y hablando con mi hermana, me consta que tuvo la misma reacción. No lo comenté con mi hermano antes de su muerte, pero probablemente pensaba lo mismo. Si las cosas van mal, siempre puedo suicidarme. Ni siquiera dejó una nota, así que no sé lo que pasó ni por qué lo hizo. Por lo tanto, perdiste a tu padre. Perdiste después a tu hermano y solo os quedasteis en la familia tú, tu hermana y tu madre. En aquel momento, ¿qué pasó en la familia? ¿Cómo fue la situación? Fue muy duro. Mi madre había salido a hacerse la permanente. Yo estaba durmiendo la siesta y me desperté